Entre los años 1814 y 1781 antes de nuestra era, Asiria alcanzó la categoría de imperio. Fue el primer imperio asirio, de la mano del amorrea Samsi-Adad, hasta que en el año 1760 a.C., Hammurabi de Babilonia derrotó y conquistó a los asirios, que pasaron a formar parte del imperio de Babilonia. El amorrea Samsi-Adad, 1813-1781 a.C., se hizo con el poder y creó una dinastía que se mantuvo hasta 1726 a.C. Su mandato dio lugar a la formación de una Asiria muy fuerte y temida, y su dominio se extendió por toda la Mesopotamia septentrional. Pero a la muerte de este rey subió al trono su hijo Isme-Dagan 1780-1741 a.C., que fue derrotado por el rey Hammurabi de Babilonia en 1760 a.C., y tuvo que someterse y pagar tributo. Aún así conservó el trono, y la dinastía de Samsi-Adad se salvaguardó hasta 1726 a.C. El siglo XVI a.C. fue un periodo de invasiones y gran confusión por toda Mesopotamia. Asiria se vio bajo el control de unos y otros invasores, los Mitanni y los hititas sobre todo, pero en el siglo XIV a.C. apareció otra figura de gran empuje, el rey Asurbanipal, que reinó entre 1364 y 1328 a.C. Se liberó de sus opresores e incluso llegó a agrandar los límites de sus tierras. Los sucesores de este rey, en especial su nieto Salmanasar o Sulmanu-Asari, 1274-1245 a.C., ampliaron más las fronteras y supieron enfrentarse a los pueblos de alrededor, urarteos, hititas, babilonios y luyubis. Bajo el mandato de Salmanasar, casi 30 años de reinado, Asiria recuperó todo el territorio que había llegado a poseer en tiempos del primer rey amorreo. Las conquistas fueron grandiosas y los botines cuantiosos, así como la captura de esclavos que se empleaban en obras de embellecimiento de las dos ciudades importantes, Asur y Nínive. No conforme con la grandiosidad de estas ciudades, Salmanasar fundó a orillas del río Tigris una más, a la que hizo su capital, y que recibió el nombre de Cala. Hacia el año 1200 a.C., una oleada de pueblos procedentes de la península balcánica, conocidos como los pueblos del mar, fueron los causantes del final del imperio hitita y del debilitamiento egipcio. Uno de estos pueblos, llamado Muske, se asentó al este de Anatolia y fue una constante amenaza para Asiria. Otro pueblo nómada y semita, el arameo, hostigaba continuamente a los asirios por el oeste. Asiria se hizo fuerte y resistió el empuje de estos pueblos, y endureció su ejército, que a partir de entonces fue famoso por su crueldad y temido por sus enemigos, de tal manera que al verse amenazados y ante su proximidad no les quedaba más remedio que huir. La gente que quedaba en las aldeas o las ciudades atacadas era masacrada o llevada a Asiria como esclavos. Las ciudades eran saqueadas y después arrasadas, pero no se anexionaban al estado asirio. Asurnasirpal II, 883 a 859 a.C., reconstruyó la ciudad de Calu y la nombró su capital, en sustitución de la antigua Asur. La arqueología llevada a cabo en este lugar ha dado un verdadero tesoro en inscripciones halladas en los monumentos, sobre el devenir de este rey. Se sabe de él, entre otras cosas, que sus campañas bélicas fueron numerosas, devastadoras y brutales. Su sucesor fue su hijo Salmanasar en 858-824 a.C., cuyo reinado duró 35 años, a lo largo de los cuales llegó a realizar 32 batallas. Venció a Siria e Israel, que se habían aliado contra su enemiga Asiria, y les obligó a pagar tributo. Existe como testimonio un obelisco negro encontrado en las ruinas de Kalach. En él se representa a Jehú de Israel besando los pies de Salmanasar. También se encontraron unas placas de bronce batido que se conocen como puertas de Balawat. En los siguientes años los reyes hicieron de Asiria una potencia. Su territorio se extendía por toda Mesopotamia, hasta Egipto. Con el pasar de los años, Asiria fue perdiendo territorio y sufrió un gran debilitamiento hasta perder gran parte de su territorio. Esto causó que Egipto y Babilonia surgieran de vuelta, pero la historia le tenía preparado algo más. Cuando Nabopolassar tomó el poder en Babilonia, aprovechando la muerte de Asurbanipal de Asiria, hubo guerra entre las dos potencias. En esta contienda, Nabopolassar obtuvo grandes victorias que culminaron con la destrucción de Nínive en el año 612 a.C. Perdida su capital, y muerto su rey, los asirios, liderados por el nuevo gobernante Asurbanipal, se retiraron a Harrán. Derrotados, los asirios se retiraron a la ciudad de Harrán para poner resistencia al avance babilonio, el cual estaba siendo apoyado por los medos y unas tribus más que anteriormente estaban sometidas por Asiria. Nabopolassar ya no estaba al mando de las fuerzas babilonias, dado que había caído enfermo. Por lo tanto, su hijo Nabucodonosor II dirige el ataque a la ciudad de Harrán.
Los asirios, al verse en grave peligro, pidieron ayuda a sus aliados los egipcios. El faraón egipcio Necao II, temeroso del creciente poderío de los babilonios, envió tropas para ayudar a los asirios en la defensa de su ciudad Harrán. Sin embargo, muchos de los reinos del levante mediterráneo, debido a que anteriormente estaba en guerra contra Asiria y aprovechando la guerra con Babilonia, se rebelaron, incluso el reino de Judá. El rey de Judá, Josías, salió al encuentro de las tropas egipcias en Megido, para evitar que éstas lleguen a la ayuda de los asirios. Según la Biblia, el faraón Necao envía mensajeros a Josías diciendo lo siguiente: ¿Qué tenemos que ver entre nosotros, oh rey de Judá? No vengo contra ti hoy, sino contra la casa contra la cual estoy en guerra, y Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de entrometerte con Dios, que está conmigo, para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías no se apartó de él, sino que se disfrazó para hacerle la guerra, ni escuchó las palabras de Necao de la boca de Dios, sino que vino a hacer la guerra en la llanura de Megido. Lo dicho anteriormente, es mencionado por la Biblia. No se tiene registrado el número de tropas de ambos bandos, ni cómo fue la formación y el desarrollo de la batalla. Solo se sabe que el faraón Necao II perdió una parte de sus tropas con el encuentro con Josías. Fuentes bíblicas hacen referencia de la caída de Josías en la batalla con Necao. Según nos cuenta, los arqueros dispararon contra el rey Josías, y el rey dijo a sus sirvientes: llévenme, porque estoy malherido. La batalla con Josías retrasó a las tropas egipcias, las cuales no pudieron llegar a tiempo a la ayuda de la ciudad asiria de Harrán. Destruida Harrán, los egipcios y asirios lograron llegar a la última ciudad asiria en pie, Carquemis. Rápidamente se da una batalla entre ellos contra Babilonia, ya liderados por el sucesor de Nabopolassar, el célebre Nabucodonosor II, muy conocido entre los reyes de Oriente Medio. La única información que encontré de la batalla es que las tropas babilonias eran más numerosas que la coalición asiria, por lo que con esta ventaja el imperio de Babilonia obtuvo una decisiva victoria. Con escasa información, solo podemos imaginar cómo posiblemente pudo haber sido la pelea. Nabucodonosor derrota por completo hasta el último asirio en el año 605 a.C., logrando total dominio de las tierras antes pertenecientes a la potencia mencionada y enviando a sus fronteras a los egipcios. Esta victoria, muy clara de Babilonia sobre Asiria, significó el final de un imperio, y más importante aún, el final de una civilización entera, pues nada quedó de ellos. La otrora potencia ya no existía y Babilonia se transformó en la principal potencia de la región. Esta batalla se saldó con una clara victoria de Babilonia, que hizo desaparecer al imperio asirio de la historia, y obligó a Egipto a retirarse a sus fronteras, donde pudo conservar la independencia solo con dificultades y tras repeler varios ataques de Nabucodonosor hasta ser conquistado completamente por el imperio de Babilonia.